Antes de iniciar con una nueva serie de estudios, probablemente la última de este año, quisiera hacer un pequeño repaso, o si se acuerdan, cuáles fueron las últimas series de estudios vistos este año. ¿Quién se acuerda cuál fue la primera serie de estudios y de qué trató? La de disciplinas espirituales. Si tienen en mente de qué trató, ¿no? Sobre la oración, la meditación en la escritura, la lectura. ¿Qué otro? La comunión cristiana, la adoración, el uso de tiempo, del dinero, la memorización de la escritura, todos esos temas. Después de esa, ¿cuál siguió? ¿Cuál sigue de esa serie? ¿Cuál? Teología de la familia. ¿Sí recuerdan qué temas se tocaron en Teología de la familia? ¿Cuáles fueron los primeros temas que se tocó? Los roles, ¿qué significa ser hombre, mujer, varón? El de un esposo, esposa, hijos, paternidad y muchas cosas más, ¿no? ¿Y cuál fue la última después de esta? La teología del trabajo, ¿no? ¿Sí recuerdan cuál fue el tema principal de la teología del trabajo? El trabajo, el trabajo. Hay que trabajar, ¿no? Hay que trabajar. No, pero se habló sobre el llamado, la vocación principal más alta, que es glorificar a Dios, ser de Cristo, para Cristo, y nuestras otras vocaciones secundarias, todo aquello que confirme nuestro llamado principal aquí en la tierra. Bueno, cada una de estas series de estudios nos apuntaban a nuestra vida práctica. No sé si se han dado cuenta. A nuestra vida práctica. ¿Qué estamos haciendo con lo que tenemos en mente? ¿Cómo llevamos estas cosas que aprendemos los domingos? ¿Cómo lo llevamos al resto de la semana? El punto es que cada domingo aprendemos del Señor, cada domingo aprendemos algo de su palabra, pero cada lunes volvemos otra vez a nuestra vida, a las deudas que tenemos, a las cosas del día a día, al vecino, al trabajo, cualquier otro tipo de cosa. Y hay un peligro en convertir esto en una especie de doble vida. De una cosa es los domingos y los miércoles, los que vienen los miércoles, y otra cosa es de lunes a sábado, cualquier otra, mi vida cotidiana. Y ahí resuelvo a mi manera. Cuando estoy en la iglesia soy una cosa, cuando estoy en la semana es otra. No debería ser así. Hay un eslogan que dice, ¿cómo conectar el domingo con el resto de los días? Una serie de estudios que había escuchado hace tiempo. Y es precisamente la idea de estas últimas series de estudios. Por la gracia del Señor vamos a iniciar una nueva serie de estudios, también apuntando, pero ahora a la mente. Porque si hay algo que utilizamos todos los días, desde que nacemos y desde que despertamos, es nuestra mente, nuestros pensamientos. Es donde surgen todas nuestras acciones. Si se habrán dado cuenta, cada una de estas series tocaba algo sobre cómo pensamos. No tanto qué cosa, sino el cómo. Si yo voy para la iglesia, pues yo debo preguntarme por qué voy para la iglesia. Porque me están obligando, porque no tengo más nada que hacer. Hay muchas razones por las cuales alguien puede estar en esta iglesia o en otra iglesia. Igual en el trabajo. ¿Para qué trabajamos? El pastor, la clase pasada o antepasada había comentado. ¿Por qué trabajamos? Bueno, para tener dinero. Esa puede ser una razón, pero no debería ser la única razón. O para tener mucho dinero. No. O porque yo estoy acá. O hasta la pregunta más simple que muy pocas veces nos hacemos. ¿Qué nos despertó el día de hoy? El despertador. Ajá, pero ¿por qué no agarraste el teléfono y continuaste y te levantaste? ¿Por qué no te quedaste dormido? ¿Por qué haces lo que haces? Son cosas que apuntan a lo que hacemos cada día. Entonces el tema que vamos a tratar hoy va a ser cosmovisión y pensamiento cristiano. El tema va a ser sobre la fe, la razón y la vida según la Escritura. Si hay algo que envuelve todo lo que hacemos, desde la iglesia, la familia, la parte individual, la sociedad, es el cómo vemos el mundo. ¿En qué sentido le estamos dando a las cosas que hacemos? ¿Por qué eres cristiano? ¿Por qué eres cristiana y no eres otra cosa? ¿Por qué decides ahora orar al Señor? ¿Qué buscas orando al Señor? Son preguntas que realmente lo que hacen es
volver otra vez hacia nosotros mismos, a quiénes somos nosotros. Entonces, quisiera iniciar ahora con el problema del pensamiento caído. Vamos a hacer una lectura, vamos a buscar Génesis capítulo 3. Vamos a iniciar allí para abrir un poco el tema sobre la importancia del pensamiento, de pensar. Génesis capítulo 3. Y en este punto, en esta lectura que vamos a hacer, aquí se narra, por supuesto, la historia de la caída. Noten que el Génesis lo hemos visto tanto en la serie de la familia como en la serie del trabajo. Es inevitable empezar por el principio. Y por el principio, en Génesis. Porque en Génesis están muchas respuestas, los fundamentos de muchas de las cosas por las que somos. Quisiera iniciar con este primer punto, que es la conversación que marcó un precedente, la serpiente y Eva. Note que fue realmente una conversación. Vamos a leer desde el capítulo 3, versículos 1 al 7. Dice así la palabra del Señor. Después de que Dios creó los cielos y la tierra, crea el huerto, pone a Adán en el huerto y hacia Eva también, dice así la historia, la palabra del Señor. Pero la serpiente era astuta. Noten cómo aquí hace una relación ahora al pensamiento. Era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Noten la pregunta con la que inicia. Con que Dios os ha dicho. ¿Es verdad que Dios dijo eso? ¿O ustedes están seguros de que no deben comer de ese árbol? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios, o sea, Dios sabe esto, que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Después de esta conversación, ahora noten lo que pasó con Eva. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Entonces, a partir de aquí, cometieron el pecado que Dios les dijo que no hicieran. Pero noten que la historia no fue que Dios les dijo que no comieran de ese árbol y pasó el tiempo y Eva lo miraba y lo codiciaba. ¿Será que sí? ¿Será que no? Ahí voy. No, fue una conversación. Fue una explicación del suceso. Noten estos puntos importantes. ¿Qué tenemos allí en la historia? Tenemos los mismos hechos y las mismas realidades. Hay un huerto que Dios preparó, hay un árbol que no deben comer, ¿sí? Y hay otros árboles que sí pueden comer, y tienen trabajo, y tienen tarea, tienen cosas que hacer. Dios les dice que no deben comer de eso, que está prohibido. Esa prohibición Adán y Eva no la hubiesen sabido por pura intuición. Porque no, yo creo por cómo está puesto el árbol, eso no se debe comer. No, yo les digo expresamente esto no. Dios le está dando una explicación, una interpretación. Ese árbol no lo vas a comer. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que vemos también? Que ahora vemos diferentes interpretaciones de los mismos hechos. La realidad está allí, ese no se puede comer. La razón es porque Dios dijo que no. Pero ahora el diablo ahora está dándole el mismo hecho, otra explicación con los mismos hechos, otra interpretación. No, Eva, no es que Dios te lo prohíbe porque no, o te voy a explicar por qué te lo está prohibiendo. No porque Dios sea Dios, sino porque si tú comes de eso vas a ser como Dios también. Tú mismo vas a tener la capacidad de decidir qué está bien o qué está mal. Tú mismo, si lo comes. Fue otra explicación, diferentes interpretaciones del propósito. También tenemos una elección
según un razonamiento o un discurso. Noten que Dios nos hizo a nosotros con esa capacidad de razonar, de pensar. Lo hacemos todo el tiempo, todo el tiempo. De hecho, cuando escuchamos un sermón, una prédica, estamos razonando. Leemos el versículo, escuchamos qué explicación nos da, vemos si tiene el sentido y vamos estudiando también. Lo mismo pasa con cada conversación, con cada cosa que hacemos en este mundo. Usted ve en la calle cualquier cosa, cualquier suceso, un perro tirado en la calle, muerto. Y muchas personas van a tener diferentes explicaciones para eso. Esa gente que deja a los perros allí en la calle. Otros que dicen, deberían quitar eso. O, pobrecito ese animal, ¿por qué será que está así? Nadie lo ayuda. Pero es el mismo hecho, es el mismo hecho. Ahora, imagínense eso con cada cosa que pasa en este mundo, con cada persona que pasa o de los que estamos acá. Interpretamos cosas, inevitablemente interpretamos cosas. Ahora, ¿cuál es el punto? Que solo hay una interpretación correcta de esta vida, la de Dios. Esto no es para abrir y decir, bueno, cualquiera entonces puede decir cuál es su verdad. No, no puede existir múltiples verdades, solo hay una. La de Dios y las equivocaciones y las opiniones incorrectas, solamente. Ahora, ¿por qué comento este ejemplo? Porque esta conversación realmente marca un precedente y así es como el diablo, el mundo y la carne actúan en todas las cosas de la vida. O sea, hay algo que es más atacado en nuestra mente, en nuestra día a día, en nuestra mente. Todos los días estamos siendo bombardeados por personas, por la televisión, por lo que dice un amigo, por las redes sociales, que es lo peor. Todos los días se nos está diciendo cómo debemos vivir. No es verdad. O sea, si usted ve una caricatura, una comiquita para niños, y como lo he conversado con un hermano, nadie va a gastar tanto dinero en un dibujito animado, en una serie de dibujos animados, para no transmitir un mensaje, para no llevar a pensar a un niño a hacer algo. Nadie va a gastar 300 millones de dólares, en toda una serie animada en 3D para que salga una película y que no tenga un mensaje, que no motive a hacer algo. El mundo lo hace y lo sigue haciendo, con pequeñas conversaciones, pequeñas situaciones. Entonces el diablo todo el tiempo está haciendo eso con nosotros. El mundo también lo hace. Pero es que los evangélicos sí son así. ¿Será que tu pastor te está diciendo? Y así empiezan a dar vueltas y vueltas y vueltas. Entonces, el mundo tiene su propio pensamiento sobre la realidad. Vamos a Romanos capítulo 1, que dice la escritura de cómo es el pensamiento del mundo en general. Romanos capítulo 1. Aquí estamos viendo o notando el problema del pensamiento caído. Después de que Adán y Eva pecan, toda esa humanidad viene con ese defecto, con ese problema, esa tendencia moral a lo malo. Romanos capítulo 1, versículos 21 y 22 dice, pues habiendo conocido a Dios, toda la humanidad por supuesto, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Noten eso interesante. No es Dios el que le está impidiendo a ellos venir a Él. Ellos se envanecen en sus propios razonamientos. La idea que da aquí es como cuando tienes o estás dando vueltas en círculo. Empiezas a pensar mucho, pero no haces nada. Y quedas donde mismo siempre. Y empiezas a como acabar, y te empiezas a ocultar, a tapar. Dice más adelante, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Versículo 28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, noten cuál es el veredicto del pensamiento humano caído. No aprobaron tener en cuenta a Dios. No les interesa poner a Dios en la ecuación. De todas las cosas que pasan, no ponen a Dios. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y a partir de ahí, pues empieza toda la descripción de todas las cosas que ellos hacen. Una cosa les va llevando a la otra. Y lleva. Y eso lo vemos. Nada más conversar con una persona sobre un tema. Un tema que no sea tan polémico. ¿Cuál debe ser el rol de la mujer en su casa, en la sociedad? Que no sea tan polémico. O todos van a pensar exactamente lo mismo.
Pues no es así. Entonces este mundo tiene un pensamiento caído. Ojo, no es que el no cristiano, el impío, no piensa, no tiene capacidad para razonar, sí la tiene, y a veces muy bien, pero como no aprobaron tener en cuenta a Dios, pueden tener muy buenos pensamientos en algunas áreas, pero en última instancia no van a tener un pensamiento correcto. En especial con valores, con la moralidad, con la ética o con el propósito o el sentido de la vida. En matemáticas pueden ser muy buenos, en física pueden ser muy buenos, en arte, pero no en asuntos de la vida. Entonces pasemos ahora a la necesidad de un pensamiento cristiano. ¿Cuál es la verdadera necesidad? Y quiero que vea esta imagen. No sé si lo pueden ver aquí. Hay una figura, una imagen que se utiliza mucho para hablar de que cada uno tiene su perspectiva, su forma de ver las cosas. Tenemos una imagen y uno está diciendo que está viendo el número 9. El otro está del otro lado y dice, no, yo estoy viendo un 6. Y la figura está allí. ¿Sí? Hay un símbolo en el piso. ¿Cuál es la correcta? Cualquier cosa que vemos, cada uno va a tener su perspectiva. Eso no significa que los dos tengan la razón. Eso no significa eso. Significa que uno la tiene y otro está equivocado. O ninguno la tiene. Esta imagen se hizo normalmente para decir que cualquiera puede tener la razón. Pero hermanos, ¿cuál debe ser nuestra forma de pensar, por lo menos en esta imagen? Algo tan sencillo. ¿Quién hizo ese símbolo que está allá? ¿Con qué propósito se hizo ese símbolo? Si forma parte de un estacionamiento, hay que ver cuál es el sentido de dónde van los carros, ver el conteo y saber dónde va. ¿Quién lo puso allí? Luego ver quién de los dos tiene razón, pero los dos no pueden tener la razón. Entonces, hermanos, cada día trabajamos en nuestras mentes con pensamientos e ideas. Cada día. Vemos algo, lo pensamos y lo tenemos en mente. Observamos el mundo que nos rodea y lo analizamos. Observamos y lo analizamos. Bueno, somos personas que en todo momento interpretamos cosas. Siempre. No hay una mentira más grande que decir, no, yo soy neutral, yo soy objetivo a la hora de evaluar a una persona. No, esa es la mentira más grande. Todos interpretamos lo que vemos. Todos observamos y analizamos. Cualquier cosa que nos lleguemos, vemos que hasta una persona se le puede acercar. A usted le pasa a un lado a una persona y esa persona le hace, ya usted está interpretando algo. Y si esa persona en ese momento le hace así, no le dijo nada y usted ya sabe, ¿qué le habré hecho? ¿Será que tengo algo? No sé, tengo que arreglarme algo. Interpretamos cosas. Así que en lugar de hacernosla creer que no, yo soy objetivo, a la hora de hablar yo soy directo. Mentira. Interpretamos las cosas que nos suceden, eso lo vemos acá. De hecho, somos tan interpretativos que también anticipamos eventos y deducimos acciones también. O usted cuando va a salir no mira para arriba para ver cómo está el cielo. O no se prepara. A veces cuando pasan esas cosas. O si usted sale, no, yo me voy a llevar otro poquito de dinero porque por si acaso no consigo tal cosa. O me voy a ir más temprano por si acaso pasa algo. Bueno, algunos no lo hacen, ¿no? Algunos creen que el transporte les va a pasar exactamente cuando salgan y van a llegar en el momento. Y llegan a las 11. Pero bueno, esa es otra cosa, ¿no? El punto es que según suceden las cosas, nosotros nos anticipamos. Experiencias que hemos vivido nos preparan o nos condicionan para hacer cosas. Y por supuesto nosotros hasta el punto que determinamos qué está bien o qué está mal. Y eso lo hacemos todos los días. Nadie dice, ¿eso está bien o está mal? No. Si está mal uno no lo hace. O la conciencia le queda cargada a uno cuando la hace. O si está bien uno lo hace. Entonces es necesario tener un pensamiento cristiano. Noten esto, ¿no? Prácticamente es la idea. Decidimos que está bien, que está mal, y en nuestra mente hay un montón de cosas. Pero entonces vamos a definir un poco qué es el pensamiento. De hecho, la Escritura hace mucho uso del pensamiento. Palabras como meditar. Esas son simples palabras que están en los proverbios, que están en los salmos. Es una invitación a usar nuestra mente. ¿Qué es pensamiento entonces? Es el ejercicio de la mente a partir de información. Ejercitamos la mente. Y quiero hacer una pequeña aclaración.
Esto del pensamiento es mucho más que solamente conexiones nerviosas en nuestro cerebro. Mucho más que eso. Pura sinapsis de nuestras neuronas, unas con otras. No es algo meramente natural. No, puras reacciones químicas lo que tenemos nosotros. No. No son solamente eso. Involucran aspectos físicos y aspectos espirituales también. Ambas cosas. Dios nos hizo con cuerpo y espíritu. Y con las dos pensamos. Con nuestra alma y con nuestro cuerpo pensamos. Ambas son importantes. Es la primera práctica cristiana que hacemos. Pensamos con la información divina que tenemos, con nuestra conciencia, con el sentido de eternidad que tenemos, también con lo que leemos en la Escritura. Bueno, toda la información que tenemos nos ayuda a pensar. Allí entonces es importante con qué estamos alimentando nuestra mente. Si pasamos todo el día así, puro viendo tontería, pues ¿qué vamos a terminar hablando? Estupideces, vamos a terminar hablando. ¿Pero por qué habla así? Bueno, todo el día no es capaz de pensar algo, sucede algo, ¿no? Lo que vea en el teléfono, lo que sea que le llegue. Y como a veces pasa con el mal olor, todo el mundo se da cuenta menos uno. ¿Sí? Así también pasa con la forma de pensar. Todo el mundo se da cuenta cómo piensa una persona, menos uno mismo que es el que está pensando. Así que nosotros pensamos con la información que tenemos. Involucra, por supuesto, la observación y el aprendizaje. Por eso la invitación constante de las Escrituras. Lee la Escritura, aprende. Bueno, aquí es importante el uso de los proverbios en nuestro pensamiento. Es inevitable. O no se ha dado cuenta algunos proverbios, los que hemos estado siguiendo en la serie de proverbios, cosas que no sabíamos que significaba ese proverbio y nos ayuda a entender, oye, es verdad. Cosas que pueden ser obvias, otras no, pero hay proverbios, hay muchísimos, de todo tipo, y todos son válidos. Muchos proverbios nos dicen incluso, mira la hormiga, oh perezoso, mira la hormiga. O sea, usa tu observación. Piensa, pasé junto a la viña del hombre perezoso y vi cómo está. Lo vi, tomé consejo. Es lo que hacemos normalmente, o es lo que deberíamos hacer normalmente. Dios nos manda a razonar, a pensar, a meditar. Dios nos hizo para pensar. Nosotros no somos unas máquinas, una computadora que actuamos, o animales, meros animales, que actuamos por puro impulso. No somos así, somos seres responsables delante del Señor. Y por supuesto, porque es la necesidad de un pensamiento cristiano, porque las ideas tienen consecuencias cuando se llevan a cabo. Podrá decir, no, pero no, yo pienso así, pero no soy capaz de llevarlo a cabo. Bueno, todos los que llevaron a cabo cosas atroces, lo pensaron. Todos los que hicieron grandes cosas, virtudes o ayudaron a otros, lo pensaron también. Todo viene producto de nuestra mente. Ejemplos con los que podamos ver de la importancia de esto. Usted no se ha puesto a pensar, por ejemplo, ¿a quién se le ocurre cambiar todo un dinero por un plato de lentejas? ¿A usted le parece tonto eso? Cambiar toda una herencia por un plato de lentejas. Bueno, a una persona que le pasó, que está en la Escritura. Y uno dice, ¿qué estará pensando? Bueno, no sabemos, pero lo pensó. Lo pensó. Quizás el hambre no lo dejó pensar, pensó con el estómago, fue en el momento y él lloró amargamente por eso. La Biblia lo dice, que lloró amargamente, pero no pensó. O mejor dicho, pensó de otra manera. Tenemos otro ejemplo, Lot. En un momento cuando, en el sermón, cuando vino el pastor Guillermo, nos comentó de cómo a Abraham le fue bien en Egipto. Tanto él como sus sobrinos llegaron con mucha riqueza y fue por esa riqueza que terminaron peleándose. Las ovejas o los pastores de Lot y los pastores de Abraham, y se separaron. Lot escogió los lados hacia Sodoma y Gomorra y poco a poco fue acercándose a Sodoma y Gomorra. ¿Qué necesidad habría de que el ángel llegara a buscar a Lot en Sodoma y Gomorra si él no es de allí? Poco a poco. ¿Qué lo habrá llevado a pensar así? No lo sabemos, pero poco a poco llegó. Cuando el ángel le dice que tiene que huir, le dice a su esposa que no miren atrás. Y ella miró y terminó convertida en estatua de sal. Bueno, uno se pone a pensar, si Lot no hubiera puesto su casa allí, su esposa estaría viva.
Pero ¿qué lo llevó a hacer ese tipo de cosas? Las ideas tienen consecuencias. Las cosas que suceden. Otro ejemplo, Israel en el desierto. Es una muestra de cómo el pensamiento juega un papel muy importante en nuestras vidas. Tantos años viviendo en Egipto, sufriendo, salen, están en el desierto y por extraño que parezca ahora quieren volver. No, allá por lo menos comíamos. Pero estabas pidiendo para salir de allí. Se les olvidó. O en pleno desierto les dicen a Aarón que les trate de hacer una estatua o una imagen de Jehová, porque la idea era a sus propios dioses, a Jehová. Pero Dios no puede ser dibujado, ni por estatua, porque Él es invisible. Pero ¿cuál era la mentalidad que tenían? Los hermanos, las ideas tienen consecuencias. Sí las tienen, y eso debería llevarnos a reflexionar qué estamos haciendo con las ideas que tenemos, o qué clase de ideas estamos desarrollando o de quién nos estamos alimentando. Sobre todo si usted es como yo, que nos encanta buscar por internet y buscar información y todo, bueno, tenga mucho cuidado con eso. Tenga mucho cuidado, sepa filtrar la información, pida consejo quién es este autor, de quién es este predicador, pregunte quién es. No todo el que diga, no, yo escojo lo bueno y lo malo. No necesariamente. Ahora vamos a ver razones de un pensamiento cristiano, razones para tener un pensamiento cristiano. Número 1, somos llamados a estar conscientes de nuestro pensamiento. Somos llamados a pensar, sí, a pensar, pero también somos llamados a pensar que pensamos. ¿Sí me entienden? O sea, a estar conscientes que somos seres que pensamos, que usamos nuestra mente, o que cuando hablamos con alguien intercambiamos ideas. Yo explico una cosa, yo hablo y la otra persona me responde, me dice otra cosa. Hacemos eso todos los días. Noto, por ejemplo, este versículo, Colosenses 2:8, y lo tengo acá porque quiero resaltar algunas ideas. Dice así, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Entonces, noten cómo comienza, quiero resaltarlo acá. Mirad que nadie os engañe. Note que nos dicen, quítenle la cuenta de Facebook a todos los que engañan. Bloqueenlos, pónganlos presos. No. Miren que nadie te engañe a ti. Ellos pueden hablar, decir todo lo que quieran. Pero pendiente, mire, sé consciente de que nadie te engaña. De que nadie te esté manipulando o utilizar otro tipo de engaños, de trucos. ¿Qué dice más adelante? Por medio de filosofías y huecas sutilezas. No dice por medio de un arma, por medio de un cuchillo. No, filosofías, formas de pensar. Una persona no te va a decir, disculpa, te voy a engañar, ¿me das permiso para engañarte? No, nadie le va a decir eso. Te lo va a presentar de la mejor manera, hasta la más simple conversación. Cosas como, no chico, pero ¿qué va a estar sabiendo esa persona? ¿No estás viendo cómo él vive? Bueno, sin saberlo, esa forma de hablar está utilizando una falacia lógica, ¿sí? Apelando a tal persona para invalidar su argumento, por cómo es la persona. ¿No está viendo que esa persona, mira, es muy bajito, ¿cómo le vas a hacer caso? Pero ¿qué tiene que ver ese argumento? Bueno, por medio de filosofías y huecas sutilezas. ¿O cómo empezó Satanás? Eva, ¿me das permiso para engañarte? No, con que Dios os ha dicho. De verdad, ¿tú estás seguro que eso es así? ¿No te parece más bien que la religión lo que hacen es más bien manipular? Todas las iglesias que yo conozco lo que hacen es sacar plata. Entonces se sientan ahí, uno escucha a un hombre hablar, pasa 40 minutos y después ya dejan el dinero. Bueno, cuando alguien le comenta algo así, esa persona está creando una interpretación de lo que está viendo. Pero eso es su interpretación, muy mala por cierto, muy simplista. Por lo general, cuando una explicación es muy simplista, muy sencilla, por lo general está muy mal. Por lo general, porque la vida es más compleja que cosas tan sencillas. Pero hermano, eso pasa todo el tiempo. Todo el tiempo pasa eso. Entonces, por medio de filosofías y huecas sutilezas. Con el favor de Dios, si el Señor nos da el tiempo y la oportunidad, vamos a seguir viendo cuáles son todas ese montón de filosofías y huecas sutilezas que todos los días estamos lidiando. Que todos los días estamos luchando. Sí, afecta a la familia y por eso tuvimos toda una serie sobre la familia. Afecta cómo vemos el trabajo en nuestro día a día.
pero afecta muchas otras cosas de nuestro día a día, el quiénes somos, qué estamos haciendo en este mundo. Después dice más adelante, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo. Note que aquí la forma en cómo engaña es según lo que otros dicen, lo que la sociedad dice en general. Es que así piensa todo el mundo, es que así me lo dijeron tal cosa, así fui criado. No, o conforme a los rudimentos del mundo, cómo piensa este mundo, y así lo quieren llevar. Como este mundo sí engaña a personas y sí quiere manipular, pues así quiere ver a cualquiera que haga lo mismo, o que parece que hace lo mismo. Bueno, si yo engaño, entonces todos engañan también, cuando no es así. Y nota que termina diciendo, y no según Cristo. Así que es importante estar conscientes de nuestro pensamiento, de cómo pensamos. De hecho, el concepto que tenemos de nuestro hermano en la fe tiene mucho que ver con qué clase de pensamiento tenemos. Número 2, razones. Somos llamados a amar a Dios con nuestro pensamiento. Nuestra fe es una fe lógica, una fe razonable. No nos lanzamos al vacío, como es la idea en general que tienen de la fe. No, la fe es lanzarse al vacío por amor a Dios. No, nosotros nos lanzamos al vacío esperando que haya un Dios allí. No. Note como dice Marcos capítulo 12, versículo 30, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y con todas tus fuerzas, este es el principal mandamiento. Así que en nuestra mente también amamos al Señor, con nuestros razonamientos. También amamos al Señor. Y número 3, somos llamados a pensar lo bueno según Dios. Estamos llamados a pensar, inevitablemente, Dios nos hizo así, pero estamos llamados a estar conscientes que pensamos, a saber qué estamos pensando y cómo estamos pensando, a que cada uno de nuestros pensamientos sirvan para amar al Señor y que esos pensamientos sean según lo que Dios dice. Note que dice Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, lo amable, todo lo que es de buen nombre, y después termina como todo, pues, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. O sea, de todas las cosas, reflexione si lo que estamos pensando es verdadero, es honesto, es justo, puro, amable, es de buen nombre, si hay virtud y si es digno de alabanza. Eso es lo que nos manda el Señor. En eso tenemos que pensar. Ahora agarre eso e imagínese usted pasando todo el rato si eso es honesto, si eso es justo, si eso es puro, si es de buen nombre, si hay virtud alguna. Por eso la importancia de utilizar nuestra mente. Ahora, con todo esto, para ir ya culminando un poco, eso nos lleva entonces a la importancia de una cosmovisión cristiana. Porque todo lo que hemos hablado así en general, introduciendo un poco este tema, es la imagen que nos formamos de la realidad que está fuera de nosotros. Hay una realidad fuera de nosotros y nosotros cuando la vemos le vamos dando forma en nuestra mente a las cosas. Cada persona tiene en su mente una explicación de cómo funciona este mundo, por qué hace lo que hace y ve el mundo de cierta manera. Nota esta imagen. Tenemos un mundo y tenemos un montón de personas, diferentes culturas, todas en el mismo mundo. Vemos las mismas cosas. Pasamos las mismas cosas en algunas situaciones. Cada uno podrá decir, bueno, así funciona este mundo, así será tal cosa. Por ejemplo, la historia del diluvio es una historia pues bastante documentada, los que realmente hacen ciencia, los que realmente quieren investigar. Pero uno ve, por ejemplo, la cultura de los sumerios y su explicación de lo que pasó es otra. Es otra. Los dioses estaban enojados, no recuerdo ahorita, o sea, fue así. Y veo otra cultura y simplemente fue un cambio, un dios murió, entonces se elevaron las aguas. Pero ¿cuál es la explicación correcta? La que está en la escritura. Fue por la ira de Dios. Y es un ejemplo, un precedente que nos está marcando. Esa es la explicación correcta. Bueno, así hay muchas cosas. Cristo muere en la cruz. Cristo muere en la cruz. Para los romanos fue un caso más. Un caso más. De tantos que han muerto, un caso más. Para Pilato fue tratar de salvar su puesto.
Para los fariseos murió un loco que quería dividir aquí. Pero ¿cuál es la respuesta correcta ante ese único evento? Cristo murió por nuestros pecados, como un sacrificio, con un propósito. Esa fue su misión. Entonces, la importancia de una cosmovisión cristiana. Entonces, hagamos la pregunta, ¿qué es una cosmovisión? De todo lo que hemos hablado. Una cosmovisión es un conjunto de creencias fundamentales que explican e interpretan la vida. Es un conjunto de creencias fundamentales que explican e interpretan la vida. Es un sistema de valores o presuposiciones a través del cual, consciente o inconscientemente, analizamos y juzgamos la realidad que nos rodea y reaccionamos ante ella. Así que para nosotros la vida tiene un sentido, aunque sea inconscientemente, estamos haciendo cosas. ¿Sí? Por algo no nos dejamos morir, por algo queremos vivir. Amamos a nuestros seres familiares, queremos cosas, tenemos metas, tenemos sueños. ¿Y para qué? ¿Cuál es el propósito de los sueños? ¿Por qué quieres trabajar? ¿Para qué quieres que tus hijos tengan éxito? ¿Cuál es el propósito? Bueno, todo eso se forma en nuestra mente. Entonces, importancia de la cosmovisión cristiana tiene que ver con el cómo pensamos de este mundo y todo lo que hay en él, incluyéndonos a nosotros mismos y a Dios. Así que todos tenemos un concepto de quién es Dios. Toda la humanidad tiene un concepto de quién es Dios. Lo queramos aceptar o no lo queramos aceptar. Nosotros pensamos con dos fuentes, o dos grandes libros tomamos nosotros para pensar. Con lo natural, con la creación, la conciencia, el razonamiento y el conocimiento general, con eso pensamos, pero también con esa fuente especial, que es con la revelación de Dios, con la Biblia. Con esas dos cosas le damos forma a nuestro mundo. La teología, o el estudio de la palabra de Dios, no es solo doctrina religiosa. No es solo doctrina religiosa, no es sentarse aquí a puro estudiar cosas, ceremonias y otras cosas que no tienen nada que ver en nuestra vida. Sí tienen mucho que ver en nuestra vida. Totalmente. Es el conocimiento de Dios para todos los ámbitos de la vida. Claro que en la iglesia hablamos de Dios, hablamos de aspectos religiosos, pero también hablamos de cómo debemos ver este mundo. Noten, por ejemplo, la historia del buen samaritano. La historia del buen samaritano es una ilustración de los diferentes modos de pensar. Tenemos a esta persona malherida, a punto de morir en una vía, cerca de una ciudad. El primero que pasa es un sacerdote. No sabemos qué habrá pensado, pero el punto de la conclusión a lo que llegó es, no lo voy a ayudar. No es necesario, no es importante, como sea. Su forma de pensar al ver lo que pasó es, no lo voy a ayudar. Pasó un levita también más adelante, con sus asuntos, con sus cosas. No sabemos qué habrá pensado, pero llegó a la misma conclusión. No lo voy a ayudar. Noten cómo nuestra forma, y eran religiosos, afecta las cosas que hacemos. Llega un samaritano que no sabemos qué estaba haciendo, trabajando, no sabemos qué habrá pasado por su mente, pero fue y lo ayudó. Una ilustración de cómo esas cosas pasan. Ahora, más adelante. La teología le da forma a nuestro pensamiento sobre el mundo más allá de las verdades evidentes de la realidad. Más allá de que el fuego quema, el agua moja, esto es muy duro, ¿sí? Esto es sabroso, esto no es sabroso. Más allá de eso, la teología le da forma a nuestro pensamiento. El hecho de que sepamos que hay un Dios por encima de todo y que es la fuente de toda autoridad, marca mucho el cómo nos desenvolvemos nosotros. O qué tan arraigado está ese conocimiento a nuestro corazón. Por supuesto, la pregunta que debemos hacernos todo el tiempo es, ¿qué dice Dios sobre cómo funciona todo? ¿Cómo debo ver y entender este mundo? Es la pregunta que siempre debemos hacernos. Dios diseñó este mundo para que funcione de cierta manera. Dios diseñó la familia para que funcione de cierta manera. No puede ser, bueno, la sociedad, cada sociedad tiene su manera. No. Las sociedades en toda la historia que han inventado una forma de cómo debe subsistir, se destruyen, quiebran. Un ejemplo no tan reciente es el de Roma. Una de las razones por la caída de Roma, un imperio tan grande, la cantidad de fiestas paganas que tenían, detenían el imperio de la producción y
de seguir expandiéndose, era tan grande y tantas visiones paganas en cuanto a sus fiestas y ceremonias, era tanto el despilfarro de dinero que terminó cayendo, se terminó destruyendo. Igualmente, la Unión Soviética, por ejemplo, un imperio tan grande, su forma de gobierno era tan mal hecho que terminó destruyéndose internamente. Es un ejemplo. Igual vemos sociedades como, por ejemplo, la Europa actual. Muchos dicen que probablemente la cultura europea termine extinguiéndose. La gran mayoría no se casan o son parejas lesbianas, gay, que no se reproducen y están llegando muchos musulmanes y están llegando al lugar. Van a barrer toda la cultura porque no quieren hacer lo que Dios les mandó hacer su cultura, reproducirse, seguir desarrollando y creciendo. Ahora bien, aspectos de una cosmovisión cristiana o de cualquier cosmovisión. ¿Por qué hablo de cosmovisión en este punto? Porque son preguntas o responden a las bases sobre las cuales nos sentamos nosotros para andar en esta vida, para caminar. Por ejemplo, preguntas como ¿de dónde vengo? Que tiene que ver con el origen. ¿De dónde vengo? Otra pregunta como ¿para qué estoy aquí? Que tiene que ver con un propósito. O sea, si yo estoy aquí, ¿para qué? Para jugar videojuegos todo el día, para matarme y tener mucho dinero, para vivir mi vida y disfrutarla, porque la vida es una sola. ¿Para qué estoy aquí? En cuanto a la moralidad, ¿qué es bueno y qué es malo? Todas estas preguntas que voy a nombrar ahora las hacemos todos los días en nuestra mente. Y con la respuesta a esas preguntas es que usted está aquí hoy. O usted mañana va a ir a trabajar. O usted va a hacer alguna otra cosa. Por eso le digo, esas preguntas se responden consciente o inconscientemente. Pero las tenemos en nuestra mente. En cuanto al destino, ¿para dónde voy? Mi propósito aquí, haciendo las cosas que hago, ¿para dónde voy? O mi identificación, ¿quién soy? ¿Quién soy? Usted podrá decir, bueno, pero la pregunta es muy sencilla. Bueno, le reto a que vaya a una universidad y haga una pregunta tan sencilla. Si han visto llegar los videos, ¿qué es una mujer? Haga esa pregunta. ¿Qué es una mujer? Y con tanta bombardeo de feminismo, del movimiento gay, con tantas estupideces progresistas, no saben responder a eso. Bueno, es como cada quien se sienta, es una forma de expresión. ¿Qué es una mujer? ¿Qué es un hombre? No saben responder a eso. ¿Por qué? Porque todas las anteriores preguntas ni tomaron en cuenta a Dios, ni cuál es su propósito, por lo tanto no saben qué es lo que son. En cuanto a la última realidad de todas, por encima de todas, ¿existe Dios? Y si existe, ¿cómo es? Todos tenemos un concepto de Dios. Hasta el que dice que no la tiene, la tiene. Ya sea como ese Dios que está ahí al final de la meta, sentado, esperando a que yo haga las cosas. Bueno, hazla pues y yo te bendigo. Bueno, ese es el Dios del legalismo, por ejemplo. Que lo único que espera es que tú hagas las cosas y después Dios te bendice. Y usted podrá decir, bueno, no, yo no pienso así, yo no pienso así. Bueno, cuando usted se equivoca, cuando usted ve que otro hermano lo está haciendo mal, el tipo de consejería que damos es que tú haces tal cosa, es que tú. Bueno, ese es el Dios que tenemos. Un Dios que espera que hagamos las cosas bien y después nos bendice. No un Dios que en Cristo somos justificados. Un Dios en el que yo tengo que hacer las cosas bien porque Él es Dios. No por si me bendice o no me bendice. Así que son cosas que le van dando forma a nuestra mente. O en cuanto a la, se llama epistemología, o sea, ¿qué es conocible? O cómo sé lo que sé. Es verdad, quizás no nos hacemos estas preguntas normalmente, ¿no? Todos los días me despierto haciendo esas preguntas. No, pero las respondemos. Y porque usted está seguro que si usted ve una noticia en WhatsApp, eso es real. ¿Cómo sabe usted lo que sabe? No, pero es que aquí lo dice, última noticia. Aquí lo dice, lo acabo de ver un video en YouTube. Bueno, tiene mucho que ver con cómo es que sabemos lo que sabemos. Y por último, cómo debo vivir o bajo qué reglas. Lo que se llama la axiología, los valores. Si alguien me dice que lo ayude o tal cosa y no lo ayudo, no lo merece. Determinamos qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Ahora,
el mundo y la Biblia dan respuesta a esas preguntas. Tratan de dar respuesta. Por supuesto, el mundo tiene sus propias interpretaciones, a menudo muy contradictorias, por cierto, muy contradictorias, que se alejan de la realidad y la verdad. Todos esos sistemas de pensamiento, esas filosofías y huecas sutilezas, se conocen como existencialismo. Tú mismo defines tu propio propósito. Naturalismo. Solo existe lo que es natural. Tú eres una bolsa de carne en movimiento, más nada. O la nueva era, que no, somos energía y movimiento y todo ese tipo de cosas. Son explicaciones de este mundo como si Dios no existiera. Y así hay muchas cosas. El marxismo, el feminismo, un montón de cosas que le está diciendo a las personas cómo deben vivir. Todos esos sistemas. Responder a esas preguntas es clave para tener una vida cristiana saludable, una vida cristiana viva, de por qué hacemos las cosas, con un verdadero sentido hacia la gloria de Dios. Entonces, hermanos, en conclusión, la meta que tenemos por delante es pensar bíblicamente, razonar cristianamente. Ojo, no es pensar solamente, pensar bíblicamente. De que hay una pregunta común que hay que tener mucho cuidado, que a veces uno se la puede hacer. La pregunta ante cualquier situación es, ¿qué haría Jesucristo en mi lugar? ¿Qué haría Jesús en esta situación? Bueno, esa es una pregunta muy peligrosa, porque usted no es Jesús. Y si usted no conoce a Jesús, a la Escritura correctamente, la respuesta que usted va a dar es, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Agarro la mesa y lo volteo encima de una vez. No, yo le leí que Jesús hizo eso. O sea, mal aplicado, ¿no? Es muy peligroso. Ahora, es mejor decir qué dice la Biblia sobre cómo debo actuar en esta situación. Mucho mejor, porque en lugar de especular qué haría Jesús, lo que hago es investigar qué dice la Escritura. Mucho más seguro. O responder así, ¿qué es lo más sabio, lo más prudente, lo más correcto que debo hacer? Es mucho mejor a decir qué haría Jesús en mi lugar. Ahora, nosotros no desechamos la Biblia al momento de pensar y razonar, pero tampoco desechamos el razonamiento al momento de estudiar la Escritura. Ojo, no es que no, si es de mi vida, yo ahí veo cómo resuelvo. Y si es de la iglesia, bueno, busco la Biblia. No. Si tenemos la Escritura, razonamos con la Escritura. Si tenemos el razonamiento, pensamos bíblicamente también. Ambas cosas. Entonces, la teología y la razón construyen nuestras ideas y creencias. La teología y la razón, el razonamiento, van construyendo nuestras ideas y nuestras creencias. Por eso es importante tener una iglesia sana donde estar, donde alimentarnos correctamente. No alimentarnos correctamente de la Escritura tiene sus consecuencias, tiene sus problemas también. En nuestra mente se forma una cosmovisión. Todos tenemos una explicación de por qué pasan las cosas y es importante que constantemente evaluemos por qué pienso de esta manera, por qué no me gusta ir a la iglesia, por qué no quiero ir los miércoles a orar, o por qué no quiero compartir con los hermanos, porque no, yo soy así y a mí nadie, no me está tocando con nadie. Bueno, en la Escritura, la Biblia no nos dice que un cristiano anda solo en la vida. No, a mí no está que nadie me esté diciendo las cosas que tengo que hacer. No, así no vive una persona. Ese es el mundo que le encanta ese individualismo. A mí no me gusta que nadie me esté diciendo lo que debo hacer. Hay que tener mucho cuidado con eso. El tipo de cosmovisión determina el cómo vivimos día a día. Sí, usted vive según las cosas que usted piensa. Y no significa que estamos pensando bien en todo momento. Porque me ha funcionado, entonces está bien. No necesariamente. Note Romanos 12:2, el llamado que se nos hace todo el tiempo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Finalmente, el último pensamiento, Proverbios 20:18, los pensamientos con el consejo se ordenan y con dirección sabia se hace la guerra. Hermano, estamos en una guerra constante contra la carne y el mundo y el diablo. El diablo todavía está como un león rugiente haciendo la misma pregunta una y otra vez. ¿Con qué Dios nos ha dicho? ¿De verdad que Dios dijo eso? Y así empiezan todas las mentiras de este mundo. ¿Cómo debe responder uno? Con la Escritura.
Como respondió Jesús cuando se le tentó, escrito está. Claro que sí. Debemos constantemente revisar nuestras creencias, nuestros presupuestos, nuestra cosmovisión a la luz de la palabra de Dios. Bueno, es importante tener una iglesia sana, escuchar buena predicación, estudiar la escritura, la comunión cristiana. Finalmente, hermano, creo que se graba esta idea. Tenemos que educar nuestra mente para lo bueno. Note eso, educar nuestra mente para lo bueno. Nosotros debemos cambiar nuestra forma de pensar muchas veces, porque impacta las cosas que hacemos. Amén. Así que espero que este llamado quede realmente en nosotros. Por lo menos pasemos esta semana pensando, ¿por qué pienso así? ¿Por qué si alguien me hace algo me cuesta perdonarle, me cuesta? Bueno, estudie sobre el perdón de Dios. A lo mejor le puedo ayudar un poco más sobre eso. Porque siento tanta ansiedad en mi vida, que siento que nada. Bueno, estudie un poco sobre la soberanía de Dios, la providencia de Dios. A ver si le ayuda a organizar un poco su mente. Pero pues tengo que ir para la iglesia, qué aburrido. Bueno, estudio sobre qué es la iglesia. ¿Por qué Dios puso una iglesia? ¿Qué significa que debo asistir? Eso le va a ayudar mucho a mejorar su mente. ¿Amén? Vamos a orar. Dios Padre, gracias te damos por este tiempo que nos das para estudiar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a que estas enseñanzas, Señor, realmente quede en nuestra mente. Ayúdanos a estar conscientes de las cosas que pensamos y ayúdanos, Señor, a pensar correctamente, a pensar como tú quieres que nosotros pensemos. Danos, Señor, ese entendimiento. Abre nuestros ojos para ver las maravillas de tu ley, para que sea una delicia estudiar tu palabra, vivir como cristianos. Pero, Señor, por encima de todo, guarda nuestro corazón, guarda nuestra mente. Tú dices que guardas nuestros pensamientos, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Ayúdanos a que nuestros pensamientos estén cada vez más llenos de tu palabra, de tus verdades, de tus atributos, de todas las bondades que haces por nosotros. Y enséñanos, Señor, el camino por el que debemos andar cada día. Guárdanos, Padre, en el nombre de Jesús, y prepara nuestras mentes para el culto que te vamos a dar, que podamos cantar con entendimiento, que podamos escuchar la palabra con entendimiento, y podamos estar agradecidos realmente de poder disfrutar este día. En el nombre de Jesús, amén.